Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a realizar esta hermosa rosa. Espero que disfruten mucho el realizarla. Yo la hice con un hilo de 2 milímetros y una lengüeta también de ese tamaño. Y utilicé solamente estos dos colores. También utilicé silicona, un palito de pincho o pueden utilizar también un alambre, aguja lanera y obviamente tijeras y marcador de vueltas. Vamos a iniciar con los pétalos. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. El punto bajo se realiza metiéndonos al anillo, sacando hilo y pasando por dos. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos en cada uno de los puntos, 1 y 2 puntos. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta, la vuelta número 4, vamos a realizar 2 puntos y un aumento 6 veces. Pero aquí vamos a realizar, como es una vuelta par, para que nos quede más formadito el círculo, la primera secuencia la vamos a dividir. Entonces realizamos un punto y un aumento, luego 2 puntos y un aumento 5 veces y al final realizamos el otro punto que nos hizo falta para la primera secuencia. Terminada la cuarta vuelta, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el hilo, no tan largo pero tampoco súper corto. Jalamos acá y tomamos una aguja lanera para que hagamos un nudo acá. Ya les muestro cómo. Listo, miren, entonces acá lo que hacemos es que nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue nos metemos del revés hacia el derecho. Entonces así. Luego nos metemos al centro de este punto, como a salir por la hebra que está hacia el revés. Nos metemos al centro y salimos por la hebra que está hacia el revés. Y así cerramos acá la vuelta para que no se note tanto ahí. Y vamos a meter este hilo por estas hebras para esconderlo un poco y luego vamos a cortar acá y vamos a hacer lo mismo con este del centro. Lo jalamos para cerrar bien el anillo mágico y luego nos metemos por algunas hebras para esconder el hilo. Entonces de esta manera pasamos y entonces vamos a cortar los dos hilos. Y así vamos a realizar 9 de estos que serían los pétalos. Vamos a realizar esta parte que creo que se llama el cáliz. Iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante 6 veces. En la siguiente vuelta, la vuelta número 4, vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Pero esta vuelta, como es una vuelta par, vamos a dividirla para que el círculo nos quede bien formadito. Vamos a dividir la secuencia, la primera. Entonces en la primera secuencia realizamos un punto y un aumento, después 2 puntos y un aumento durante 5 veces
y al final de la vuelta nos va a sobrar el punto para completar la primera secuencia. En la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Llegados acá vamos a empezar entonces a hacer como los petalitos, digámoslo así. Entonces nos vamos a devolver, pero subimos primero con una cadena y así nos devolvemos y vamos a realizar 5 puntos bajos hacia este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego volvemos a subir con otra cadena y acá vamos a realizar una disminución, pero de esta forma, metiéndonos al punto, sacando hilo en el segundo punto también y pasamos por esos 3. Y luego vamos a realizar un punto bajo normal y al final otra disminución. Entonces nos metemos al siguiente punto, sacamos hilo, al que sigue también y pasamos por esos 3 hebras, después a cerrar ese punto. Luego volvemos a subir con una cadena. Ahora vamos a realizar una disminución nuevamente, entonces nos metemos, sacamos hilo, luego nos metemos y sacamos hilo y pasamos por esos 3 y luego hacemos un punto bajo en el último punto de acá. Luego volvemos a subir con una cadena y después acá realizamos una disminución nuevamente. Y acá vamos a cortar hilo larguito. Luego acá nos volvemos a unir en el punto que sigue acá abajo y nos unimos con una cadena y luego realizamos 5 puntos bajos nuevamente acá en esta primera fila. Ahora vamos a subir con una cadena y acá se repite lo mismo que en el otro. ¿Listo? Entonces acá realizamos una disminución, después un punto bajo y luego otra disminución. Después vamos a subir con una cadena, nos volteamos, luego vamos a realizar una disminución y un punto bajo. Después vamos a subir con una cadena otra vez y acá arriba en la última realizamos una disminución y volvemos a cortar hilo. Y esto vamos a realizarlo durante las 6 veces que es necesario. Ya llevamos 2, nos faltan 4. Entonces yo les dejo escrito ahí las instrucciones, obviamente, de cada uno de los petalitos. Entonces ustedes realicen los otros y ya nos vemos para mostrarles cómo escondemos las hebras. Para unir necesitamos una aguja. Entonces lo que vamos a hacer es que nos metemos por alguno de los huequitos hacia afuera y luego por otro punto hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Y aquí vamos a meternos por algunos de estos hilitos para esconderlos siempre por el revés, por el derecho no, por el revés. Y vamos a cortar y todos los de las puntas los vamos a esconder de esa forma. Y ahora les voy a explicar estos que están acá abajito. Este lo vamos a esconder solamente metiéndolo por las hebras. Y nuevamente entonces cortamos hilo y así es como vamos a esconder todos estos hilos. Vamos a realizar las hojas. Entonces iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico, pero no vamos a
seguir tejiendo hacia acá para formar círculos, sino que vamos a subir con una cadena y nos volteamos y empezamos a devolvernos. Y vamos a realizar 6 aumentos. Normal, yendo hacia este lado. Lo que vamos a hacer es que volvemos a subir con una cadena. Vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Subimos con una cadena y empezamos con una disminución como las de ahorita. Nos metemos, sacamos hilo, nos metemos, sacamos hilo, cerramos y 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego volvemos a subir con una cadena y vamos a realizar al principio también una disminución y luego un punto bajo. Ahora vamos a subir con una cadena y aquí al final hacemos nuevamente una disminución y acá vamos a cortar el hilo y lo dejamos como hace rato y luego lo escondemos de la misma manera. Luego nos volvemos a unir y vamos a realizar lo mismo. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Subimos con una cadena, luego realizamos una disminución, luego 2 puntos bajos, luego subimos con una cadena, después realizamos nuevamente una disminución, luego un punto bajo, después volvemos a subir con una cadena y en la última vueltita acá realizamos una disminución y volvemos a cortar hilo y luego nos volvemos a unir acá y realizamos el último de estos. Acá en este vamos a esconder todas las hebras menos esta. Con esta vamos a asegurarlo al tallo de la flor. Tomamos entonces un palito de pincho o un alambre y uno de los petalitos le vamos a echar silicona así en un ladito. Entonces colocamos el palito y enrollamos este petalito ahí. Lo enrollamos lo mejor que podamos, echámosle silicona por toda la parte de abajo. Y sostenemos hasta que pegue bien. Vamos a echarle silicona, vamos a echarle silicona a un cuarto de cada uno de los pétalos y lo vamos a ubicar así. Y así vamos a hacer otro petalito, a otro pétalo le vamos entonces a aplicar silicona en un cuarto también y se lo pegamos acá debajo. Lo metemos hasta la mitad y lo pegamos. Luego le ponemos silicona al cuartito de este lado, perdón, de este lado y lo pegamos acá debajo también. Y entonces se empieza a ver de esta manera. Bueno, ahora entonces en el último de los pétalos volvemos a colocar pues obviamente un cuarto y entonces lo ponemos ahí abajito y volvemos a enrollar y así vamos a realizar toda la flor. Echándole la mitad de silicona, levantamos acá y la colocamos. Y así vamos a pegar todos los pétalos. Luego levantamos acá, acá echamos un cuarto de silicona y la colocamos. Y así vamos a realizar toda la flor hasta que completemos todos los pétalos. Luego de haberle pegado todos los pétalos a la flor, se ve así. Se ve así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que este lo vamos a meter
por acá por el centro del anillo mágico y subimos. Y vamos a echarle silicona a todo esto y vamos a pegarlo acá. Y lo pegamos así. Así es como se ve entonces, miren, súper bonita. Ahora vamos a empezar a envolver el hilo verde acá. Colocamos un poco de silicona, vamos a esparcirla así y empezamos a envolver de esta manera. Lo aseguramos por abajo y empezamos a dar vueltas hasta llegar hasta el final. Pero cuando lleguemos a cierta altura, vamos a colocar las hojitas. Aquí vamos entonces a colocar el tallito. Ponemos el hilito hacia abajo así y lo sostenemos en la parte de abajo para que, como les decía antes, ese hilito sostenga las hojas. Y entonces empezamos a dar vueltas sobre ese hilito y seguimos dando vueltas hacia abajo y ya ahí queda pegada nuestra hojita. Acá en la parte de abajo también vamos a colocar un poquito de silicona y vamos a cortar el hilo y ya ahí se sostiene. Este es entonces nuestro resultado. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo tutorial. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Chao, chao.